Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cuando parecía que en el CNE comenzaban a calmarse las agitadas aguas, surge un nuevo conflicto entre Libre y el Partido Nacional, luego que desde el Consejo Nacional Electoral se difundió la información de modificar el calendario electoral, siendo la propuesta de Libertad y Refundación la que genera controversia por la iniciativa que busca adelantar la inscripción de planillas de parte de partidos que no participaron en las elecciones primarias. De acuerdo a lo expuesto desde el órgano electoral, se pretendería adelantar para el 10 de mayo la fecha para que los partidos políticos denominados emergentes presenten la inscripción de sus candidatos en los diferentes niveles, pese a que hasta el 29 de mayo se tiene previsto el llamado a elecciones generales. No obstante, lo propuesto por Libertad y Refundación deberá ser aprobado por el Pleno del CNE, es decir, la presidenta Cosette López, representante del Partido Nacional, la secretaria Ana Paola Hall por el Partido Liberal y el consejero vocal Marlon Ochoa de parte de Libre, y consistiría en entregar la lista de candidatos el 10 de mayo, un día después, y hasta el 20 de este mismo mes, verificar las inconsistencias para posteriormente dar plazo a las subsanaciones, así como remisión de informes, siendo el 30 de mayo cuando se dé la resolución para la inscripción de los partidos emergentes. Quiero iniciar condenando la postura de la consejera presidenta al demorar una vez más la ejecución del cronograma de las elecciones. Es insólito que después de lo que ocurrió en las elecciones primarias, el Partido Nacional continúe impidiendo la ejecución en los plazos establecidos en la ley del cronograma electoral. La ley, en su artículo 213, establece que el 30 de mayo, es decir, un día después de la convocatoria a elecciones generales, debe inscribirse de oficio a todos los candidatos de todos los partidos políticos que realizaron su proceso electoral primario a través de todas las modalidades, y el Partido Nacional ha propuesto ampliar esa fecha ilegalmente 38 días adicionales hasta el 7 de julio. Repito, es insólito que después de lo que ocurrió en las elecciones primarias, el Partido Nacional continúe demorando la ejecución del cronograma electoral. Los plazos de esta ley son sagrados y para la correcta implementación de las elecciones generales debemos respetarlos a cabalidad. La ley establece ya en su artículo 213 el plazo para inscribir a todos los candidatos que fueron electos a través de todas las modalidades que reconoce la ley, deben ser inscritos el día después de la convocatoria a elecciones generales. Lo expresado por Ochoa provocó que la titular del Poder Electoral se expresara a través de sus redes sociales, señalando a Marlon Ochoa que deje de manipular y de sembrar caos, deje ya el ataque personal. La ley no establece un plazo para que presenten nóminas los partidos que no participaron en primarias, pero es absurdo que obliguemos antes de la convocatoria. Mi planteamiento es que sea el 30 de mayo y dije en reunión que presentaré mi posición esta tarde, pero me manifesté
manifesté en contra de que se hiciera ayer 5 de mayo, que es lo que dice el primer documento, dejando muy comprometida la participación de otros partidos legalmente inscritos y no vaya a salir publicando el documento nuevo que acaban de traer para manipular. Después cuestionan que uno revele que las condiciones son difíciles, pero todo lo que hacen es ratificarlo. Por su parte, los partidos emergentes que todavía sobreviven lamentan que el CNE los discrimine de esta manera, aunque reconocen que en realidad existe un vacío legal de cuándo presentar las planillas. Sin embargo, señalan que los partidos mayoritarios tratan de imponerse sin tomar en cuenta que son una opción aparte al tradicional bipartidismo y libre. En medio de estos dimes y diretes, la Secretaría de Finanzas apuntó que transferirá 458.3 millones de lempiras adicionales a los 1.062 millones de lempiras que dispone el CNE en el Banco Central, por lo que contará con más de 1.500 millones de lempiras para las elecciones generales. Y la pregunta que hacen varios sectores es, ¿ajustarán estos fondos para que los rapiditos lleguen a tiempo con el material electoral? Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radiovisión Honduras. La diputada Fátima Mena con nosotros del Partido Salvador de Honduras. Fátima, buenos días. Muy buenos días, Raúl, un gusto pues estar con usted y pues con dos compañeros de cámara como Bartolo y el doctor Yavé y pues por supuesto pues con toda la audiencia esta mañana aquí en Canal 11. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Yavé Savillón, diputado por Cortés, va por la reelección. Doctor. Por Comayagua. Perdón, por Comayagua. Gracias, Raúl. Bueno, saludar a mi querida amiga Fátima, a Bartolo, y es un tema pues sumamente importante que debemos de aportar luces. Aquí no venimos a polemizar, sino que aportar pues consensos y puntos de vista que hay en esta problemática del Consejo Nacional Electoral. Sí, don Bartolo Fuentes, buenos días. Muy buenos días, compañera Fátima, doctor Yavé y a toda la audiencia de Canal 11. Y venimos en la misma línea del doctor Yavé Savillón, en el sentido de que todos tenemos que estar preocupados porque este proceso salga de la mejor manera posible, ¿verdad? Y hay que pensar muy bien lo que se va a hacer y lo que se va a decir también, porque a veces declaraciones que salen de las autoridades, en lugar de ayudar a mejorar las cuestiones, más bien las complican. Bien, ayer nuevamente hay un enfrentamiento entre el representante de Libre, don Marlon Ochoa, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, José López. Libre propone que el 10 de mayo, es decir, en 3 días, los partidos emergentes presenten las planillas de sus candidatos para elecciones generales. El Partido Nacional, al parecer, no está de acuerdo. Fátima, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo creo que el Consejo Nacional Electoral es una institución que es de las que más debemos de cuidar, acompañar, fortalecer en este año 2025 como institución. Yo creo que las instituciones obviamente son creadas, son personas jurídicas, son creadas en el marco de la Constitución y la República, tienen mandatos constitucionales, tienen atribuciones. Y si bien es cierto, desde mi perspectiva hay un mal diseño del proceso y del sistema electoral, ya que es una institución que en su diseño tiene un vicio de origen porque hay una repartición del poder político a través de los representantes del Consejo Nacional Electoral, lo cual viene a lacerar la independencia que debería tener esta institución. Yo creo que muchos de los problemas que hoy atraviesa el Consejo Nacional Electoral es precisamente pues esa visión de diseño. Pero independientemente de eso, yo creo que las personas muchas veces hay más importante que un marco normativo, que obviamente como legisladora y abogada entiendo la importancia de un marco normativo, es la voluntad que se tiene al momento del ejercicio de un cargo. Y hoy lo que nosotros estamos viendo en el Consejo Nacional Electoral
pues yo creo que es una situación en la cual, pues desafortunadamente, se ha generado, desde mi perspectiva, hay una crisis generada constante a esta institucionalidad. A mí, pues particularmente, yo creo que estoy al tanto de lo que está sucediendo en este momento en el Consejo Nacional Electoral, porque hasta este momento ha trascendido un documento por parte de una codirectora electoral que es afín a Libertad Fundación, en el cual hacía un planteamiento absurdo. No tengo otra forma de cómo plantear una propuesta de tiempos que hacía esta codirectora para poder realizar los procesos de inscripción de los partidos que no participamos en las elecciones en marzo, el 9 de marzo. Hasta esta fecha, pues todavía no hay ningún cronograma, no se ha facilitado ningún tipo de información, pero pretendía que el 10, o se pretende en esta propuesta, que a partir del 10 de mayo se proceda con un proceso de inscripción de nóminas de candidatos y candidatas de los que no participamos. Por lo tanto, esto me parece que es una propuesta ridícula o maliciosa, en la cual claramente lo que se pretende es sacar del camino a los partidos políticos que no fuimos a elecciones internas, que les ahorramos más de 3.000 millones al pueblo hondureño porque decidimos hacer nuestros procesos a lo interno, siguiendo nuestros estatutos y nuestra normativa, pero que en este momento el Consejo Nacional, que debe ser un facilitador con esta propuesta de la codirectora Corrales, acuerpada por el consejero Ochoa, pues básicamente nos está poniendo en una situación que casi imposible a los partidos, que somos 8 partidos políticos, que tenemos derecho a participar. Yo creo que aquí y justamente eso fue lo que salió a pedir ayer el consejero Ochoa. Yo le pediría que su rol, tanto el de él como el de Cosette, como el de Ana Paola, es facilitar y acompañar. Yo creo que tienen una doble responsabilidad con aquellos partidos que no hay representación en el Consejo Nacional Electoral y que ellos deben pues facilitar el proceso. Hemos sido pues muy pacientes. Entendíamos que había una crisis después en el marco del 9 de marzo que se debía de solventar, que debían de atender, pese a que hemos pedido escritos solicitado información y pedido escritos desde hace mucho tiempo que no ha sido resuelto. Entendíamos que era importante darle estabilidad y salir con el proceso declaratoria de las elecciones primarias, pero sí nos consideramos que a estas alturas el rol ahora del Consejo Nacional debe ser crear un calendario, una propuesta de cronograma que acompañe y facilite los procesos de inscripción. No estamos pidiendo ningún favor. La ley habla de que después el proceso debe iniciar después de la convocatoria, es decir, después del 29, a partir del 30 ya se inscribe de oficio a aquellos candidatos y candidatas que ya participaron, y a partir de ese momento debe iniciar un cronograma de actividades, porque el proceso de inscripción de los que no fuimos a elecciones no es que se presenta, o sea, hay todo un proceso. Los que ustedes, Bartolo y Yahvé, que ya fueron a un proceso interno, ustedes saben que hay un plazo para que les entreguen los formatos, hay un plazo para su llenado, hay un plazo para presentar las solicitudes formalmente, hay un plazo para revisar las inconsistencias, hay un plazo para poder hacer subsanaciones y hasta después se presenta un informe y luego sale la resolución. Entonces nosotros que hagan eso en 20 días, compañeros, no, me parece que es maliciosa esta propuesta, y pues nosotros realmente esperaríamos que el Consejo Nacional Electoral pues dé un acompañamiento al proceso y que seamos tratados con igualdad de oportunidades, tiempos y plazos ante la ley, como se le dieron a los otros partidos, que se respete el principio de no discriminación, porque honestamente a mí me preguntan, bueno, ¿y ustedes si no son el tripartidismo, qué son?
positivamente yo creo que somos un partido alternativo para el 70% que no cree en el tripartidismo, pero en realidad, conforme a las normas del proceso electoral, somos partidos discriminados por una ley que se reparte el poder entre tres partidos políticos. Por lo tanto, yo siento que tienen más responsabilidad el Consejo Nacional Electoral de ser un facilitador y un acompañante y no ponerse camisa de partidos políticos y estas triquiñuelas o estas propuestas o artimañas nosotros no las podemos ver con ojos positivos. Más bien nos parece, Raúl, que es claramente una propuesta perversa que lo que busca es dejarnos sin participación. Sí, doctor, usted, ¿cuál es la posición? Bueno, es preocupante que el ambiente de hostilidad todavía prevalezca en el Consejo Nacional Electoral. Imagínense que desde el 5 de abril, tengo entendido, fue la última vez que se reunieron. El Consejo, recuerde que es un órgano colegiado donde se toma por mayoría la decisión. Si dos están de acuerdo, se puede tomar una decisión, que lo ideal es que sea una decisión unánime en todos los procesos que se llevan en el Consejo Nacional Electoral. La finalidad del Consejo Nacional Electoral, como su artículo 6 en la ley electoral dice, que debería ser un órgano independiente, autónomo, un facilitador de los procesos electorales, pero miramos en la práctica que no es ni independiente ni autónomo, y mucho menos en este momento está facilitando, y no estoy hablando por los tres, los procesos democráticos que debe de tener todos los partidos políticos y todas aquellas personas que demuestren que tienen los requisitos, pero no podemos ponerle una camisa de fuerza, y en eso concuerdo con Fátima, es un absurdo que solo se le esté dando prácticamente nada de tiempo cuando ni siquiera se han reunido a definir un cronograma. No pueden aplicar de la ley de una forma que se aplicó anteriormente y ahora cambiar las reglas del juego ante partidos emergentes. Creo que es necesario, si bien es cierto se le canceló la personería jurídica a 5 partidos, pero aparte del de Fátima, que es el PSH, hay 2 partidos políticos más que se quieren inscribir, que es Partido Naranja, tengo entendido, y algo así como Orden, es el otro, y están inscritos. Pero se necesita que también esos partidos, entre más pues el pueblo hondureño tenga donde escoger, yo creo que así se fortalece la democracia. Lastimosamente se ha mirado un pugilato ahí que lo ha llevado al ámbito, a veces incluso hasta no solo partidario, sino que personal. Y ahí es donde nosotros debemos de llamar al orden a todos los 3 consejeros, porque eso no se trata de un simple ente que va a administrar cualquier cosa, es el proceso democrático del país. Y así como están las tensiones, así como está el ambiente en Honduras, debemos darle la certeza de un proceso transparente, un proceso que todo, ya sea el que gane y el que pierde, va a tener la certeza que se hizo algo correctamente. Pero al empezar a bloquear desde ahorita a los partidos emergentes, pues no estamos dando un buen mensaje. Sí, Bartolo. Pero mire, yo no veo de que haya una intención de bloquear a los partidos. Más bien yo lo veo por el lado de la preocupación porque no se atrase el calendario electoral y que no se vaya a repetir lo del 9 de marzo aquí en Tegucigalpa y en San Pedro. Porque vea, la inscripción tardía de una fuerza política, uno que sea, eso atrasa todo. O sea, no puede definir usted el orden en que va a ir en la papeleta, porque falta uno que tiene tiempo todavía para inscribirse. Entonces, eso va a atrasar eso. Si se atrasa eso, entonces no puede diseñar la papeleta. Y si no diseña la papeleta, entonces no la puede mandar a imprenta. Y entre más tarde se manda a la imprenta, entonces más tarde la van a entregar. Que para mí, en realidad, yo no sé, es una suposición que yo tengo,
fue el problema que hubo aquí en Tegucigalpa y en San Pedro. No fue problemas de transporte y eso, sino que no tenían el material. Entonces, si usted llega al día de las elecciones, ¿verdad?, y el material todavía está en la imprenta, dígame, va a ser un desastre. Entonces, hay que traerlo, hay que organizarlo, hay que distribuirlo por urnas y todo eso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las elecciones funcionan, lo que yo he visto en los procesos anteriores es con un cronograma que tiene que irse cumpliendo cabalito. Yo creo que debería de buscarse que todos los partidos se inscriban, ¿verdad? Pero, a ver, entendamos una cosa. Nosotros empezamos elecciones primarias en los 3 partidos que realizamos desde el año pasado. Y desde ese momento, los partidos, desde el momento que notificaron al Consejo Electoral que no iban a tener elecciones primarias, tenían que iniciar su proceso de elaboración de planilla, mediante asambleas, consultas, como ellos estimen, ¿verdad?, conveniente. Pero no podemos estar esperando que ahorita se van a poner a organizar planillas. Si no tiene ese trabajo hecho, si no tiene esa capacidad de tener en este momento ya sus planillas en los 3 niveles, entonces no es un partido. Usted no tiene capacidad de participar. El PSH, por ejemplo, tiene toda la capacidad de tener esas planillas. Los partidos nuevos, el partido Naranja, para inscribirse, tuvo que entregar directivas de cada municipio. Por lo menos, ¿verdad?, en la cantidad de municipios que dice la ley. Entonces, bueno, esa gente, desde ese momento, ya debió haber trabajado en la elaboración de las planillas municipales, que son las más complicadas. Porque armar 14 planillas de diputados, eso, en 2 días, por teléfono y que le manden la cédula y ya las tienen. Eso no es mayor complicación, pero las planillas municipales sí requiere de un trabajo. Entonces yo digo que no debe haber trabas para los partidos pequeños. Bueno, yo pertenecía a un partido llamado pequeño, pues, ¿verdad?, que me pareció, fue un buen partido, hasta que lo vendieron. Que no le gusta al compañero ahí que diga eso, pero es la verdad, ¿verdad? Y es bien duro ver cómo lo ven de menos, ¿verdad? Le ven como que le estuvieran haciendo un favor, ¿verdad? En las autoridades, como que dije, les vamos a ayudar. Si no es ninguna ayuda, es un derecho, ¿verdad? Un derecho que tiene todo ciudadano a juntarse. Si 50 personas se pueden juntar, ¿verdad?, para fundar un partido, hasta ahí no hay problema. Elaborar su declaración de principios, sus estatutos, toda su documentación, buscar la firma, que algunos ni siquiera buscaron la firma. Por ejemplo, el partido de Romeo Vázquez, ese se inscribió con firmas de mentira, ¿verdad? Montón de compañeros militantes de Libre que aparecían como firmándole a Romeo Vázquez, y le reclamamos, dije, yo jamás le he firmado a ese sujeto, sino que tomaron el nombre, el número de cédula, le inventaron un gancho y pusieron una huella que no era la de ellos, ¿ya? Entonces, ese proceso de inscripción de partido lo pueden salvar. Ahora, las planillas, si no tienen planilla, no son partidos, no están en capacidad de participar. Es que hay y más bien lo que hacen es distorsionar el proceso. ¿Por qué? Porque aunque no tienen cargos en la mesa electoral, ¿verdad?, porque eso ahora la ley manda que solo son para los 3 primeros de las elecciones primarias, como los son 3, pues solo ellos son, ¿verdad?, sí tienen representantes en las mesas electorales, y aún esas credenciales sin cargo se transan y se venden. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, no me atrevería a asegurar, pero yo creo que hay algunos que sí conciben estos partidos políticos no para que el pueblo tenga una opción, una alternativa, sino como un simple negocio, ¿ya? Se tiene acceso a unos recursos del Estado porque participé en las elecciones, ¿verdad? Ahora ya le cambiaron porque la carnadita esa del diputado en el Parlacén también era algo que le llamaba la atención. Entonces, yo estoy
en los dos lados. En el plan de que se cumpla el cronograma electoral para que no nos atrasen las elecciones, que una semana antes nosotros tengamos todo el material electoral, ¿verdad? Si es posible en los lugares más lejanos ya trasladado ese material electoral, ¿verdad? Y no haya ningún atraso, y que busquemos la manera, no sé qué cosas habría que hacer para que ninguno de los partidos recién inscritos o los que ya han participado se queden por fuera de participar en el proceso electoral. Pero alargar tiempos, más allá de lo que dice la ley, no me parece que sea Pero conveniente. es que nadie está alargando tiempo, Bartolo. O sea, es que aquí, yo no sé, Raúl, si usted tiene el documento de la que trasciende. O sea, imagínense la propuesta de la codirectora electoral. Es que el problema es que ni siquiera se han reunido. El 5 de abril se reunieron como pleno, el 5 de abril. Ayer se reunieron para definir el cronograma. El atraso es que ni siquiera hay formatos para estas nuevas fuerzas políticas. Entonces, si no hay formatos y ni siquiera eso tienen, entonces no pueden en tan pocos días, si ni siquiera les han dado los formatos, ni siquiera han podido sesionar. Ese es el problema. Y ahí está. Stephanie Corrales, codirectora de Organizaciones Políticas y Candidaturas, que Marlon reconoció que era la propuesta, porque justo por eso se dio la crisis ayer. Marco, ponela ahí. Imagínese, en el cuadrito está 10 de mayo, entrega de nóminas de candidatos, cuando 10 de mayo estamos a 3 días. Y ni siquiera nos han entregado, ni siquiera nos han entregado, ahí en el cuadrito, creo que es el más importante, el cuadrito, ni siquiera nos han entregado los formatos y quieren que en 3 días, Acercanos el televisor, que fueran, por favor. Bartolo. Pero ahí dice fecha 10 de mayo, evento, entrega de nóminas de candidatos. Fecha 10 de mayo, entonces, entrega de nóminas de candidatos. Ajá, porque del 11 al 20 de mayo. Verificación de inconsistencia. O sea, 9 días. Entonces, después del 21 al 25, 4 días para subsanar. Del 28 el informe de la DOPC. Y el 30 de mayo la resolución de inscripción. O sea, con esos plazos, compañeros, y mire, hay uno que hasta ya venció, entrega de nóminas de candidatos. O sea, me parece que definitivamente esta propuesta, quitándonos cualquier sesgo, esta a mí no me importa de dónde viene, porque yo ni estoy representada por ninguno de los consejeros, pero esa propuesta es una aberración. Es una grosería, y quien la redactó y quien la propone es un antidemócrata que quiere destruir la democracia multipartidaria. Yo me pregunto cómo se hubiesen sentido ustedes, compañeros, si estas propuestas las hubieran hecho en el marco de proceso de inscripción de los movimientos internos, quienes no tienen... No hubieran cumplido con todo el músculo, con todo el recurso que se tiene, no se hubiera podido cumplir. Entonces, esto es una gran grosería, pero más que grosería, es una acción antidemocrática. Esto lo que busca es eliminar. Yo no lo puedo ver con otros ojos. Es como que yo a usted le diga, Bartolo, si usted ahorita no me rinde un informe de toda su actividad legislativa en 24 horas, a usted le quitan el curul de diputado. Fátima, ¿Qué es lo que pretenden? Quitarlo de diputado. ¿Quién está pretendiendo eso? Esto lo presentó Stephanie Corrales, codirectora de Libertad y Refundación, y que fue respaldado por el consejero Marlon Ochoa. De hecho, las declaraciones ayer de Marlon... Pero eso no tiene lugar. Pero ese es el problema. La convocatoria es el 30. Y después de la convocatoria, pero es que ahí está Ajá. lo grave, Bartolo, Está que bien. el pleito de ayer en el Consejo Nacional Electoral era precisamente alrededor de esta propuesta que quieren. Incluso los que fuimos a primarias no estamos inscritos o no están inscritos los que van a participar, ¿verdad? Sino que después de la convocatoria hay una inscripción automática. De oficio para los que fueron el 9 de marzo. Bueno. Y a partir del 30, tiene que correr el plazo para que se inscriban los que no fuimos. Pero eso no es lo que está planteando el Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Bartolo. Si ellos querían
o la propuesta de ellos era que nosotros nos inscribiéramos el 30 de marzo, yo no hubiera tenido ningún problema. Pero que mi calendario, mi cronograma, me lo hubieran dado cuando sacaron el cronograma de primarias. Para decir, ustedes que no fueron, estos son los plazos, estos son los formatos. Y ahí hubiéramos entrado en igualdad de condiciones con el tripartidismo. Pero que ahorita, al 7 de mayo, todavía estén queriendo promover para que a partir del 10 se esté entregando. Eso es un abuso de autoridad. Esa es una acción antidemocrática que lo único que me dice a mí son tres cosas. Mi primera lectura es que quieren dejar fuera a los partidos que somos o representamos o podemos capitalizar el 70% del votante que no cree en el tripartidismo y que lo que buscan es eliminarnos porque ven pueden ver una alternativa. 2, porque quieren seguir generando crisis en el Consejo Nacional Electoral, cuando yo realmente, un cronograma, yo nunca me imaginé que un tema de esto, donde nos parece, aquí a los tres que somos, yo creo que Raúl, que nos parece tan lógico, que los plazos y los tiempos aquí no se vienen a inventar el agua caliente. Si estos plazos, ya han que estado. es un plazo prudencial que no nos va a atrasar lo que diga el la ley, cronograma Bartolo. electoral? Es que ahí hay un vacío, ¿Hasta cuándo doctor? dar chance? Sí. Por Mire, eso, yo por eso digo Después que del entreguen 30. los formatos los tienen que entregar. Primera actividad, entrega de nóminas de candidatos, que son, primero que entreguen los formatos. Es lo primero que tienen que hacer, que entreguen los formatos al día siguiente de la convocatoria porque así dice la ley. Que después, así como el plazo que les dieron a ustedes para llenar planilla, para llenar esas nóminas, lo deberían de darse a los partidos emergentes, que andan por alrededor, bueno, a ustedes les dieron más de un mes, creo que fueron como 3 meses, que nos den 30 días a nosotros, que en la primera semana de julio se estén presentando ya las nóminas, los formatos. Pero Fátima, entonces ahí, en lugar de estar preocupada, porque ahorita hay crisis, pues yo no veo que haya crisis ahorita, ahí sí están sembrando crisis. ¿Por qué? Porque estamos atrasando los tiempos y aquí los tiempos son fatales. Eso no atrasa. O sea, julio, para no. mí una cosa, si un partido de esto, que tiene 3 años de andar hablando que son la alternativa, no tiene las planillas para participar, es que las no planillas debe las participar. tiene, pero si no han ni entregado formatos. No importa, pero yo tengo las planillas y solo las tengo para pasarlas al formato. Y eso lo hago en 2 días. En un día se puede hacer. Pero si no tiene la capacidad de tener el requisito, no las 298 planillas municipales, el requisito que son 200, entonces no tiene derecho a participar. Mira, Bartolo, nosotros que hemos, y tú lo sabes, que hemos participado en procesos internos y que hemos sido coordinadores de movimiento, no es tan sencillo cuando se arman las planillas de forma correcta. Porque para llenar, como tú dices, solo agarras y empezás a rellenar, pero para ser responsable y competitivo, para presentar algo correcto. Algo correcto, algo en base a forma y a ley, creo yo que un mes no va a trazar mayor cosa. Después del 30 de mayo, que es lo que dice la ley, que ya es cuando nosotros nos toca, 30 días creo yo que es un proceso prudente. Además, ponele 1 de julio, hay suficiente tiempo para imprimir. ¿Qué es lo que pasó la vez pasada? Y concuerdo contigo lo de la vez pasada, que a última hora estaban haciendo todo. Pero estamos hablando en el último mes. O sea, que ya en febrero a la carrera estaban haciendo todo. Pero ahorita, del 1 de julio en adelante, yo creo que no habría ningún problema en aras de darle la tranquilidad y la transparencia. Hasta prórroga les dieron a los partidos, hasta prórroga. Algunos. Les dieron para en el Consejo Nacional creo Electoral. yo que a uno fuera del plazo, creo que fue un movimiento de libre. Mel creo que fue, hasta fuera del plazo pudieron hacer subsanaciones. Yo no tengo ningún problema, porque es un problema interno. Yo digo que bueno que le faciliten para realizar procesos democráticos. Pero a mí lo que no me parece es el trato desigual yo puedo que estamos hablar recibiendo. Y me tomo la atribución, porque eso lo hemos discutido en bancadas, como bancada del Partido Liberal. Nosotros vamos a apoyar la propuesta que se les dé el tiempo necesario. Gracias. Sin que ponga en peligro el cronograma electoral. Pero comencemos por lo primero. Se tienen que reunir
los 3 consejeros. Ayer hicieron una intentona para reunirse y definir el cronograma y sale Marlon presentando ese escrito. ¿Qué pasó? No pudieron sentarse, no pudieron ponerse de acuerdo y desde el 5 de abril no tienen una reunión formal ya para planificar. Ese es el problema, que lo han agarrado prácticamente como un ring de boxeo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, tiene que volver a sentarse. Lo ideal es que los consejeros, a más tardar que no finalice esta semana, tienen que volver a sentarse y que voten. Si es que es un órgano colegiado, que lo que presentó Marlon, voten. Y si quedan 2-1, ya se desecha esa propuesta, se sientan, arman el cronograma y una vez armado el cronograma, ya los compañeros saben ya con punto y coma las fechas y los plazos fatales. Pero creo que es necesario que los partidos políticos emergentes tengan el espacio necesario sin poner en peligro la entrega de papeletas y todo lo que había dicho Bartolo. Voy a hacer una pausa. Mi compañero el Guacho Edgardo me dice: el cuadro muestra la fecha y orden. Él me mandó un cuadro que los partidos presentaron solicitud de inscripción que no fueron a primarias en el 2021. Inició en junio y hoy pretenden que sea en 3 días y con la misma ley. Aquí me dice don Ricardo Castillo Callejas: y los consejeros del Consejo Nacional Electoral están pintados, se envió ese memo y ellos no pueden intervenir. O sea, a esa persona manda más que los consejeros. Bipartidismo, no son 3. De aceptar esta propuesta, se podría decir que se intenta dejar fuera a los partidos pequeños. Bueno, Bartolo. Bueno, yo no creo que haya intención de dejar fuera a ningún partido. Digo que se le deberían dar todas las facilidades más bien. Ahora, eso de no tener formatos a esta altura, a mí me parece que ya hay una irresponsabilidad del Consejo, pues. O sea, es como las candidaturas independientes. Hay un plazo para entregar la firma, pero ahorita no tiene todavía un diseño para eso. Ay, y al 10 de junio ya tiene que haber entregado el 2% de la firma. O sea, la gente tiene que tener el formato para ir a recoger la firma. Entonces, ahí le estamos limitando la posibilidad de que alguien en cualquier municipio, y ahora yo creo que también se puede a nivel de diputados, puedan conformar una candidatura independiente. Yo creo que sí hay problemas en el Consejo Nacional Electoral. Los cronogramas prácticamente son los mismos, Fátima. Así es. Por eso la propuesta que nosotros hacemos no ¿qué es lo que varía? Días. Porque ahorita va a ser el 30 de noviembre. Tenemos el máximo de tiempo, porque es el último domingo de noviembre. A veces nos ha tocado 25 de noviembre, son 5 días menos. Pero ahorita tenemos el máximo de tiempo. Entonces, el cronograma es el mismo de los procesos anteriores. Y solo hay que ir viendo cuándo es que teníamos que tener esto, para que las cosas vayan saliendo cabal. Lo que no podemos permitir es que se nos amontonen las cosas, que se nos atrase, se nos vaya a traslapar todo ahí y entonces estemos en septiembre a las carreras tratando de resolver lo que teníamos que haber resuelto ahorita en junio. Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado en el afán de que no vaya a repetirse lo del 9 de marzo, del atraso de la llegada del material electoral a los centros de votación. A mí lo único ahí, Bartolo, que me preocupa es que, que se esté queriendo instrumentalizar ese discurso cuando, el cronograma no se ve alterado. Hay acciones, hay procesos de licitación. Sí está alterando, que no remitan, por ejemplo, el presupuesto, que nosotros planteamos desde el PSH que ese presupuesto se tenía que remitir junto con el presupuesto para el ejercicio del año fiscal 2025. Pero eso de que lo mandan pedaceado, que uno para las primarias, otro para las generales,
sea, es nosotros, y hemos acompañado, ustedes son testigos, que todo lo que tiene que ver con apoyo al proceso electoral, aunque nos parezcan a veces que esos números son pues demasiado, ¿verdad? Pero hemos acompañado. Pero tampoco me parece justo que quieran decir que es que les vamos a alterar el cronograma electoral cuando el acompañamiento que se le tiene que dar al proceso de inscripción de los partidos que no fuimos a elecciones internas y primarias debe ir en paralelo al resto del proceso de todas las licitaciones, contrataciones y actividades que tienen que hacer para prepararse para el día, porque no es como que el Consejo solo está, inscribamos a los estos, preparemos licitaciones, no, o sea, para eso hay toda una institucionalidad que tiene diferentes dependencias. Entonces, que digan de que es que nosotros ahora lo que queremos venir a hacer, que no, yo sé que no es lo que usted ha dicho, pero que sí he escuchado, sí fue lo que, por lo menos lo que dijo Marlon, que es que nosotros veníamos a entorpecer o golpear el cronograma electoral. No, nosotros lo queremos contribuir. Ahora, como partidos políticos, tenemos que tener también un lugar y un trato igualitario y digno por parte del Consejo en nuestros procesos. Eso hubiera sido tan sencillo, y lo platicamos aquí con Bartolo. Mire cómo se genera crisis a veces innecesarias. Y esa es una crítica constructiva con todo respeto, para los 3 consejeros. Mire, ¿dónde surgió la molestia? Cuando Marlon a última hora aparece con ese documento de esta señora, que no sé quién es, no la conozco. No se habían reunido desde el 5 de abril. Marlon viene a última hora y presenta ese documento. Empieza una discusión, tengo entendido, o sea, un juego de palabras con Ana Cosette. Se enojan, se levantan y no termina la sesión. O sea, no pudieron ponerse de acuerdo. Simple y sencillamente, bueno, ella como presidenta, bueno, preséntelo, consejero, ok. Ana consejera Ana Paola, bueno, vamos a leerlo y en 1 hora, un ejemplo, vamos a tomar la resolución de acuerdo a este documento que usted trajo. Se reúne, ellas dos, hacen las consultas pertinentes con el cuerpo de abogados y con los partidos que realmente está siendo afectado con eso, y miran el cronograma electoral. Definitivamente sí podemos darle el plazo que se les ha dado a los otros para escribir, 1 mes, está bien. Señor consejero Marlon Ochoa, no se aprueba su solicitud por esto y esto y esto, porque no creemos que es justo que se dé un trato desigual a los partidos emergentes. Así que su propuesta está desechada. Continuemos y sigamos la reunión porque tenemos que comenzar el cronograma. Ahí se soluciona todo. ¿Qué es lo que pasó? Se molestaron, se deshizo la reunión y ahora no sabemos cuándo se vuelven a reunir. Y mientras tanto, los partidos, como el PSH, como los otros que no están, bueno, que sí están inscritos, pero que no han participado nunca, están en el aire, sin formatos, sin que los consejeros se reúnan, por tener la suficiente inteligencia emocional para tratar de llevar la fiesta en paz. Ahí es simple y sencillamente votación, 2-1 o 3-0, ¿verdad? Por consenso, ya voto unificado. Así que es preocupante ese ambiente hostil que se tiene en el Consejo Nacional Electoral, porque al final el que peligra son los tiempos y que al final no vayan a poder ser inscritos estos partidos. Bueno, no lo veo muy convencido con lo que está diciendo. Sí. Yabet. Es que si lo analizáramos solo así, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo. Ahí es el problema de quien preside. El que preside pone orden. Pero si no hay capacidad, porque si yo soy el presidente, le digo, bueno, quedamos en sesión permanente. ¿Ya? Y no importa. Si nos vamos a las 3 de la mañana, pero aquí resolvemos esto. Es el que preside, pues. Y si, imagínese tanto tiempo sin convocar. Entonces, ¿por qué no convocaron para hoy? Y se resuelven las cosas. Hay convocatoria para hoy. ¿Ya? Entonces, se sientan y ahí se discute, se hacen unas propuestas. Si hacer una propuesta no es que sea malo. Las propuestas se discuten, se analizan, se desechan, se rechazan, ¿verdad? Y como lo dice usted, doctor, a votación. ¿Y quién decide si se va a votación? La presidenta, ¿ya? Y se resuelve el asunto.
Lo que pasa es que aquí no estamos considerando otro aspecto. Mire, es peligroso jugar con esto, porque en el país hay gente interesada en desprestigiar las elecciones, en desprestigiar el proceso. ¿Quién es, Bartolo? Bueno, aquí hay sectores políticos que empezaron hace 2 años a hablar, ojalá que haya elecciones transparentes, ojalá que las elecciones vayan a ser limpias, cuando ni siquiera habíamos conformado este Consejo Electoral que está ahorita. ¿Por qué? Hay gente que quiere, después de los resultados electorales, desconocer esos resultados electorales. Y desde ahorita quieren ir creando un ambiente de crisis, ¿verdad?, de desacuerdos, de trastornos, de atrasos, ¿verdad?, y la derrota que van a sufrir en noviembre, ¿verdad?, no aceptarla, sino que decir, no, esas elecciones fueron amañadas. Ese es el plan. Y aquí hay gente perversa en el país. Bueno, si fueron capaces de destituir, de sacar de su cargo a un presidente que estaba a punto de finalizar su periodo, esos mismos perversos que convocaron a marchas en todo el país y llevaron pastores a orar porque el país estaba en peligro, esos mismos andan vociferando ahora y poniendo en cuestión las elecciones. Entonces, Fátima, que no vayamos a ser nosotros partícipes inconscientemente de esos planes de gente que quiere desprestigiar el proceso electoral. Quieren hacer escándalo, quieren hacer bulla, cualquier cosita la magnifican, y entonces, para que después de ser derrotados en noviembre, desconocer las elecciones. Yo ¿Ah? realmente que cuando escuchaba a Bartolo me llama poderosamente la atención, porque cuando escucho esa preocupación que manifiesta, yo creo que el problema es que estamos en un ambiente de desconfianza, porque esa misma preocupación que sienten los hermanos de Libertad y Refundación, estoy segura que es la misma preocupación que sienten los hermanos liberales y es la misma preocupación que sentimos los del PSH. Y yo creo que por eso, no sé, aquí Raúl, usted que es más experto en este tema, creo que el Consejo Nacional Electoral por eso siempre provoca o trata en la medida de que saquen los acuerdos por unanimidad, y de hecho así ha sido. Yo creo que para mí el llamado del Consejo Nacional Electoral es que son ellos los que tienen que generar la confianza en el proceso electoral. Y me llama la atención que la mayoría de las resoluciones se han ido por unanimidad. O sea que la confrontación no es en derecho, la confrontación es en los medios. Es mediático. Es mediático. O sea, pero debo de reconocer que habiendo trabajado en instituciones a donde se tienen instancias colegiadas, que entiendo la lógica de los 3 consejeros, porque cuando le ha tocado presidir a Libre, cuando le ha tocado presidir al Partido Liberal y ahora al Partido Nacional, hay como una dinámica de procurar sacar la mayor cantidad de temas por consensos, porque eso genera certidumbre y confianza. Entonces yo creo que eso es algo que yo no lo miro malo. Más bien lo miro, ok, no estamos de acuerdo con eso, mandémoslo al parqueo, sigamos construyendo y volvamos a este tema. Lo que yo creo es que debemos de tratar de hacer eso, o sea, llevar los temas a la mesa de discusión, porque como usted bien dice, este es un tema que al final se va a definir por votos, pero que se traten de escuchar, construir los diferentes acuerdos y consensos para generar certidumbre. Porque ese escenario que usted está planteando hoy, Bartolo, si gana la oposición, yo sé que esa misma dinámica, esa misma narrativa de desconfianza, desconocer, la va a utilizar Libre. Como si gana alguien del gobierno, esa misma narrativa se va a usar. Entonces, ¿qué hacer? Como dice mi mamá, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Yo creo que hoy lo que ocupamos es atender el generar confianza en el proceso electoral. Que no, este tipo de controversias se aborden de una forma diferente, pero que también no lleven resoluciones absurdas. Mira, yo por más que quiero, porque en serio
algo que me he propuesto este año es apoyar al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, al registro, al proceso electoral. Es una de mis metas personales como ciudadana. Pero, pucha, cuando me salen con una propuesta de esta, en serio, que me siento traicionada. Siento que como que le dan a uno una puñalada, porque yo soy de las primeras que cuando hay un problema y que nadie ahí que andan viendo cómo se acomoda el tripartidismo, una narrativa, con el PSH sale firme a defender a la institucionalidad. Y que yo ahora de la institucionalidad que tanto hemos metido el pecho, que tanto hemos acompañado y defendido, salga con semejante barrabasada. Se lo digo, Raúl, viera qué tristeza y decepción me da, porque me parece además que es completamente incongruente que venga de un partido que se llama también Emergente, porque Libre nace un partido de formación reciente, y que ellos saben lo que es no tener representantes, lo que es trabajar con las uñas y con los dedos, y que de ellos venga una propuesta de esta, realmente decepciona, y yo sí con humildad y invito a la reflexión para que no sucedan este tipo de cosas y que las autoridades sean facilitadoras. Pero eso no es lo más delicado, Fátima, que pasa en el CNE. Para mí lo más delicado es esa resistencia a la investigación. Creer que porque la Fiscalía se asoma para investigar los delitos electorales, se está entrometiendo y la está entorpeciendo. Mire, ahí, Raúl, en ese Consejo Nacional Electoral hay verdaderos delincuentes. Y ahí siguen trabajando. Márquenme eso. Hay verdaderos delincuentes. Claro, que es aquel que agarra un acta y en lugar de consignar, ¿verdad?, los 60 votos que tenía, está poniendo 140. Eso es delito electoral. Eso es delincuencia. Tener ese tipo de gente en el Consejo Nacional Electoral, eso sí es una amenaza para las elecciones. Una verdadera amenaza. Yo creo que esta propuesta, como dice el doctor Sabió, se discutía, se votaba y se desechaba y ahí terminó. Pero para mí, que la Fiscalía se vaya a quedar ahí amilanada, ¿verdad?, porque la presidenta del CNE dice que les está entorpeciendo la presencia de la Fiscalía. Para mí que la Fiscalía debería intervenir con fuerza, identificar toda la gente, no del atraso de las urnas, porque se han quedado con el atraso de las urnas como el mayor problema. No es el mayor problema. Hay otros asuntos que vimos en primaria que son delicados y que se podrían replicar en las generales. Y que esa unidad de la Fiscalía, yo me imagino que debe estar trabajando, pero yo quisiera ver resultados. Las anomalías están ahí, los hechos están ahí, y si no hay acción en contra de los que realizaron esas acciones, entonces estamos propensos a que en las generales eso se repita. Eso es delicado. Pero esta notita y este problemita, y que se enojaron y suspendieron, para mí que ese no es el problema del CNE. La transparencia de las elecciones pasa porque tengamos mecanismos que nos permitan realmente garantizar, ¿verdad?, que el voto popular, ¿verdad?, se va a respetar. ¿Qué pasó con el biométrico? Se oponían al biométrico. Hasta el último momento se opusieron al biométrico. Es más, pasó el biométrico. Como dije, ya, todos estamos de acuerdo, bien. Pero ya andaban buscando cómo burlar el biométrico. Y ahí circularon videos de gente que quería, pues, dañar los aparatos. Pero el Partido Liberal apoyó en el Consejo Nacional Electoral. Pero le digo que hay gente que no anda buscando ganarse la voluntad popular, sino que anda buscando hacer la trampa. Ellos confían sus triunfos en la trampa, en la mañosidad, no en la capacidad de convencer a la gente para que los respalde. A ver, en muchos lugares no se usó el biométrico por puro capricho. No dijeron, no lo vamos a usar. Y no lo usaron. Pero en los tres partidos, Raúl.
pero es por eso que es en los tres necesario partidos. Ajá, que ¿qué entren acciones nuevos hay? partidos Pero, doctor, políticos. ¿qué acciones hay contra esa gente que solo porque se les ocurrió y decidieron no lo vamos a usar? Sí, concuerdo Y contigo luego, que debe tener sanciones. ajá, y luego, Pero es en lugares necesario donde que se entren usó el ellos. biométrico y se hizo un conteo especial aquí en Tegucigalpa, se adulteraron los resultados. Yo estoy de acuerdo que Marlon quizás no tenga un carácter muy agradable, pero las denuncias que hizo Marlon Ochoa, las actas que divulgó son reales. ¿Qué acciones hay para los que alteraron esos resultados? En la medida haya el ingreso de nuevas fuerzas políticas y que el abanico se amplíe, el pueblo, recuerden que el pueblo hondureño dice algunas encuestas que el 49% y a otras dicen más, no tiene ni siquiera identificado con ninguno de los tres partidos. Entonces le daríamos mayor certeza, mayor certidumbre si entran fuerzas políticas como la que representa Fátima y no digamos otras fuerzas políticas que ya tienen bastante tiempo. No, y la fuerza que representa Fátima está representada en el Congreso Nacional, ya participó en elecciones. Sería ilógico también a la democracia, a estas elecciones, les conviene que el PINO, el Partido Salvador de Honduras, vaya a las elecciones. Y ahí se le da mayor certidumbre porque hay más veedores. Porque cuando solo va los tres partidos tradicionales, realmente entre nosotros ya no hay la más mínima confianza. Entonces, uno acusa al otro, entonces eso realmente el ejemplo que se está dando no es el correcto. Si entra otras fuerzas políticas, eso nos ayudaría a darle mayor certidumbre al proceso electoral y a la democracia. Y lo que están pidiendo estos partidos no es nada fuera así que no se pueda cumplir, es un poco más de tiempo. ¿Cuánto? Bueno, el 30 ya se da la declaratoria y todo, los procesos legales del cronograma. De un mes piden, está bien, pónganse de acuerdo todos los partidos políticos. Escuche esto, doctor. Un mes y ya. El abogado Germán Leicelar Hijo, que es del PINU, dice, el mero hecho de que se solicite una inscripción de planillas sin haber emitido la convocatoria oficial viola principios de legalidad y seguridad jurídica. Todo proceso debe regirse por un calendario oficial que inicie con una convocatoria formal donde estén todos los pasos y todos los tiempos que por supuesto deben ajustarse para que el proceso se lleve de manera correcta. Cualquier actuación fuera del marco legal es inaceptable. Esto compromesa es la transparencia y la equidad del proceso electoral. Puede generar incluso aspectos de inconstitucionalidad o anula habilidad. Ahí está, claro. Ahí está. Coincido. No, de acuerdo. Pero si todo esto que proponen fuera para ayudar a los partidos, vaya, pensémoslo en buena onda, no para que se inscriban, no plazo fatal para inscripción, sino para ayudar a revisar, para que puedan subsanar, para que puedan estar en tiempo, a mí me parecería recomendable. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que las planillas de nuestros movimientos en primaria las revisáramos con más tiempo. Mire, usted no sabe lo que es estar a última hora, que por una constancia de vecindad que no la consigue fulano de tal, y va en la planilla y no nos dimos cuenta y esto, que la constancia de vecindad se la hicieron, pero no le pusieron que tenía 5 años de vivir ahí, sino que era vecino. Y entonces esa constancia no sirve y tiene que volverla a sacar. Y es de un municipio allá y no aceptan que la imprimamos y nos la mande por digital, sino que tiene que ser física. Pero ahí le estás dando la razón entonces. Si nos van a ayudar, Fátima, y le van a revisar al Partido Naranja o al PSH, a cualquier otro partido, a revisar previamente eso, para que de tal manera que el 30 de mayo, que es la convocatoria, estoy de acuerdo con Leicelar, es después del 30 de mayo que puede haber inscripción, antes no puede haber inscripción, ¿verdad? Así es. Ni siquiera de los que fuimos a primaria. Es que lo que se critica entonces, aquí, Bartolo... pero si fuera en esa línea, ¿cómo lo ve? Sí, ya ve, Fátima. No, sí, pero es o sea, que mira... si nos ayudaran a tener todo lo nuestro Lo que se listo, critica es que Marlon llegó a última hora a una reunión que no se tenía eso previsto y aquí está. Entonces, eso es lo que generó el conflicto. O sea,
claro, los partidos emergentes pegan el grito al cielo. O sea, prácticamente 3 días nos están diciendo mejor váyanse que no los ocupamos. Entonces, ese es el problema que ocurrió. O sea, que a última hora no se pueden cambiar las reglas del juego. Ya lo dice la Constitución. Entonces yo estoy de acuerdo con todos estos partidos que se dé un plazo después del 30, un plazo pues un mes, como lo dice Fátima, creo yo, y ahí ellos ya deberían de tener. Que son los plazos que se han utilizado en otro momento, porque aquí el proceso electoral, algo que me llama la atención es que por qué en este proceso se han querido como reinventar la rueda. O sea, por ejemplo, las rutas ya se tenían, los cronogramas y los tiempos ya se tenían, pero aparentemente aquí estamos queriendo, a veces, o se genera crisis de algo innecesario, como esto, por ejemplo. Jamás me hubiera imaginado yo de que a estas alturas uno de los problemas iba a ser el plazo de un cronograma para los procesos de inscripción de partidos que no fuimos a elecciones internas y primarias, porque ya se ha contado en el pasado pues con una experiencia y que lo que queremos es obviamente aplicar. Ciertos tiempos han pasado, yo creo que... ¿Qué pasaría con unas elecciones sin los partidos, sin su partido, sin el PINU? ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo que definitivamente un proceso de eso vendría a ser sumamente cuestionado, que cuál es la intención de querer dejar por fuera a partidos como el PSH, PINU, Partido Naranja, todos son 8 partidos que ya pasamos los filtros. Los que habían que descalificar, fueron ya 5. Los descalificaron, porque eso, yo creo que eso es algo positivo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que si a estas alturas el Consejo Nacional, representado por el tripartidismo, solamente inscribe al tripartidismo, entonces ¿dónde estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? De la democracia para el 40% de los hondureños y hondureñas, que son los que se pueden identificar con el tripartidismo. Yo creo que sería realmente nefasto, y que hay que ser, o sea, uno dice, no se van a atrever o no son capaces, pero yo honestamente en esto, Raúl, de la política he aprendido que nunca hay que decir que esta agua no se va a beber o que esto no va a pasar. Son capaces pero de muchas hoy cosas. Lo que está sucediendo es que se podría llegar a ese escenario. Yo como buena demócrata y como buena guerrera y defensora de la democracia, con barco o sin barco yo voy a seguir luchando, porque aquí no se trata de un proyecto personal, se trata de un proyecto de país. Ahora, el golpe que el tripartidismo le estaría dando a la democracia hondureña sería realmente y es nefasto. Ahí donde yo ratifico, porque eso lo hemos hablado, no solo en bancada, sino que también con la consejera. El Partido Liberal está para apoyar, y me atribuyo con responsabilidad de palabra, está pues para apoyar la inscripción de los partidos políticos que ya cumplieron los requisitos, como el PSH. O sea, no podemos nosotros ser piedra de tropiezo para el avance de la democracia. Así que no nos sentimos aludidos, porque nosotros, y eso lo va a haber reflejado en el momento de la votación, Fátima, que ojalá ocurra hoy, pues, para que ya este tema pasemos otro. A veces parece como que quieren generar crisis de cositas que realmente se hubiera quitado, se hubieran votado. Si se hubiera votado, esto hubiera salido en segundo plano, hubiera hecho, ya no hubiera sido tema de conversación, pero el Partido Liberal va a tener su postura en favor de que estas nuevas fuerzas políticas, que va a ampliar el panorama para que voten más hondureños, pues va a ser un voto favorable para que se les dé prórroga a la inscripción de los plazos, como lo dice la ley. Voy a hacer una pausa. ¿Cómo afectaría al cronograma electoral si se amplía el plazo para la inscripción de los partidos pequeños? Al volver, y aquí me dice don Alex, buenos días, saludos a los panelistas, nuestra democracia es una desgracia. Don Antonio Molina dice, buenos días, si esa propuesta la presenta cualquiera de las dos consejeras, el señor Fuentes estaría despotricando en su contra con el peso completo del Estado,
como la presentó libre, entonces hay que dejarla estar como si nada pasó. Don Alex Pacheco dice, buen día, con la inscripción de los partidos emergentes del Consejo Nacional Electoral. Bueno, PINU, Partido Salvador de Honduras, no son emergentes. El Consejo Nacional Electoral solo debe definir una estrategia para evitar el tráfico de credenciales, pues no debemos olvidar que en muchos de los casos, partido que no logra conseguir los representantes para las juntas receptoras de votos procede a venderlas, y eso también es corrupción, dice desde Ocotepeque don Alex Pacheco. Muy de acuerdo con don Alex. Yo creo que ese es un tema que debe ser abordado. Y en todo, ¿verdad? Porque yo creo que el tema de las credenciales es un problema estructural hasta a lo interno de los partidos grandes. Porque las credenciales se las entrega, ¿a quién se las entregan? Después hay pleitos internos, hacen combos con el alcalde, con el otro presidente, internos, con diputados. Entonces, por eso, dentro de las propuestas electorales de reformas, que este Congreso desafortunadamente, creo que no tuvimos ninguna, ¿verdad? O por lo menos ninguna de peso, está la ciudadanización de las mesas, que yo creo que ese es un proyecto que llevamos más de una década peleando para que sean ciudadanos y ciudadanas. En Europa salen casos que están obligados, incluso estrellas del fútbol, que tienen que ir a servir ese día en las mesas electorales para darle realmente mayor confianza, y esa es una forma de garantizar que hay respeto a la voluntad del soberano, del pueblo. El problema es que lastimosamente no hubo reformas electorales, y estábamos platicando aquí, bueno, con todos los compañeros, con Bartolo, que es un absurdo que un partido político, como lo decía, solo sobreviva porque ganas una alcaldía donde hay que 1.000, 2.000 electores. Entonces debemos de endurecer un poquito más la ley, porque si bien es cierto, la ley dice que tiene que tener un mínimo de firmas, por lo menos debería sacar para inscribir el movimiento del partido 60.000 firmas, por lo menos debería sacar 60.000 votos. O sea, pero poner requisitos tan flojos, a veces en la democracia yo sé que es cara, pero hay personas que se dedican a querer hacer un partido por el negocio de las credenciales y porque le dan 10 millones el Estado para capacitaciones, y al final no tiene y sale con 3.000, 4.000 votos en unas generales. Desde ahí, ese partido debería de ser eliminado. Por lo menos, subamos un poquito los requisitos, que sean un diputado y una alcaldía juntos. Pero si solo por una alcaldía o por una sola diputación mantener a un partido que solo por salir en la papeleta es una milería de dinero que se gasta, por personas que a veces ni la foto mandan en las casillas, a veces ni la foto de esas personas. Entonces creo que lastimosamente en el Congreso Nacional, creo que esa comisión la dirigió Russell. En su momento yo lo miré trabajando bastante, pero no quedó en nada. Se paralizó, no sé Bartolo y Fátima si saben algo de esa comisión, a qué acuerdos se llegaron y qué fue lo que avanzamos, porque yo pensé que se iba, porque Russell anduvo por todo el país entrevistándose con todo el mundo, pero al final no quedó en nada. Nosotros tuvimos un problema con la ley contra la violencia política hacia las mujeres. Antes que me hable de eso, solo permítanme, voy a hacer un informe con Fernando Arteaga de lo que está ocurriendo en Roma. Fernando, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días también a los televidentes del foro, la entrevista de Canal 11. Por supuesto, estas son señales en vivo que nos proporciona la Alianza Informativa Latinoamericana desde el Vaticano, precisamente en la Capilla Sixtina, donde se está desarrollando ya este primer encuentro. Hoy ya son allá a eso de las 3 de la tarde, se espera que se pueda realizar la primera votación de los 133 cardenales que están listos para poder, por supuesto, tomar esta decisión importante de quién es el nuevo líder de la Iglesia Católica y que estará sustituyendo a
será el sumo pontífice, el Papa Francisco, quien murió hace algunas fechas, y se espera que ya en estos próximos días pueda desarrollarse también la elección del nuevo Papa. Ya se ha dado a conocer varios detalles en cuanto a esta actividad religiosa tan importante que se desarrolla en el Vaticano, en Roma, y es que precisamente, hoy comienza este cónclave que tendrá la tarea de elegir al próximo Papa. Tras la muerte de Francisco, también el cónclave está conformado por 133 cardenales menores de 80 años y que están habilitados para votar. Correcto. Y también 4 de cada 5 de los cardenales que elegirán al próximo pontífice deben sus puestos al Papa Francisco. Vean ustedes, estos son los detalles que se generan desde el Vaticano, porque todas las personas, son miles y miles de personas las que están pendientes de lo que está pasando allá en el Vaticano. Tenemos audio de lo que ocurre en el Vaticano en vivo. Escuchemos un poco. Que compromete a todos ellos a conducirse durante el cónclave según la reglamentación y en completa libertad. Y posteriormente cada uno de los cardenales pasará al centro donde están los libros de los evangelios que relatan la vida de Jesús, que nosotros reconocemos en ellos verdadera palabra de Dios que se nos ha comunicado a través de la revelación. Pondrán su mano sobre estos evangelios y adherirán a esa fórmula más larga que ha sido ya leída por el cardenal Parolin, diciendo: yo, el cardenal nombra su apellido, prometo, me obligo y juro todo esto que se ha dicho previamente, que Dios me ayude y también estos santos evangelios que toco con mi mano. Continuamos apreciando cómo está dispuesta la Capilla Sixtina. Vemos bastante sobria, solamente sobre los escritorios está una copia de la Constitución Apostólica y el nombre de cada uno de los cardenales. Después del momento del juramento vendrá el llamado extra omnes, el instante en que todas las personas que no pertenecen ni a los votantes ni a aquellos que prestarán servicios durante el cónclave a retirarse de la Capilla Sixtina. Extra omnes significa en latín todos afuera. Es una invitación a que todos salgan de ese lugar para que se inicie el procedimiento de la primera votación. Hoy, esta tarde, solamente se realizará una votación para elegir al pontífice. Como es tradicional, después todos esos votos que se han manifestado en un papel serán quemados. Si ha habido una elección de un nuevo pontífice con los 2/3 de los votantes, saldrá a través de la chimenea de la Capilla Sixtina un humo blanco. Ha habido elección. Normalmente, según lo que hemos visto en los últimos siglos, en la primera elección no se llega a un acuerdo. Por lo tanto, el humo que sale en estos momentos sería un humo negro. Actualmente hay ciertas soluciones químicas que ayudan a que los colores que se verán al externo del Vaticano, en la Plaza de San Pedro la gente estará reunida, será un blanco más claro y un negro más claro. Pero ¿qué pasa después del extra omnes, después de que sale la gente, Renato? Permanecen los cardenales electores y van a poder apreciar y sobre todo meditar y reflexionar con la segunda meditación. Recordemos que cuando se declara la vacante de la sede apostólica, una de las tareas del colegio cardenalicio es elegir a 2 predicadores, a 2 clérigos para poder hacer una meditación. Una lo hacen antes del cónclave, que estuvo a cargo este año del abad de la Basílica de San Pablo Extramuros, y lo hizo en la Cuarta Congregación General, y la segunda meditación lo hacen al inicio del cónclave. Imágenes y detalles en vivo y en directo desde el Vaticano, cuando son las 4:25 y 25 de la tarde en Roma. Y aquí en Honduras, por supuesto, 8:25 de la mañana, una diferencia de 8 horas. Se espera que de 4 a 5 de la tarde se desarrolle la primera votación. Ya vemos que todo está listo en la Capilla Sixtina, donde se estará realizando este cónclave hoy iniciando. Hoy se desarrollará únicamente una votación. Si no hay consenso, mañana se podrían dar hasta 4 votaciones durante todo el día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y asimismo el siguiente día. Si no hay consenso en 3 días seguidos, se tendrá que tomar un día de descanso por parte de los cardenales en este cónclave que se está desarrollando. Así que repetimos,
Son imágenes en vivo desde el Vaticano. Gracias también a la Alianza Informativa Latinoamericana. Más detalles en la señal de Canal 11. Vamos a una pausa comercial en el Foro La Entrevista. Tiene la llamada. Bien, en un momento va a participar el representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, el consejero Marlon Ochoa. Don Marlon va a participar. Voy a colocar aquí, te voy a enviar esto, Marco, para tenerlo listo. Me avisan cuando ya esté listo, don Marlon Ochoa. Ya está listo, bien. Don Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral. Marlon, buenos días. Como le dije en la llamada, he estado pendiente de todo el programa y durante todo el programa me he estado preguntando, en realidad con mucha curiosidad, si es que nadie ha leído la ley electoral de todas las personas que han intervenido, incluso de las personas que le han enviado mensajes. ¿Será, digo yo, que nadie ha leído la ley electoral o que la ley electoral no está disponible? De conocimiento público esta ley, ¿no? Y no desde ahorita, sino que desde 2021 que se publicó en la Gaceta. Le mandé una imagen, Raúl, y le quiero pedir que me ayude poniéndola en la pantalla, que en realidad resuelve todas las contradicciones que se han sostenido en este día en su foro. Y es sencillamente el artículo 213 de la ley electoral. ¿Y qué dice el artículo 213? Y le pido, Raúl, que si puede dejar proyectado este artículo. Dice el artículo 213. El Consejo Nacional Electoral debe inscribir de oficio para la participación en las elecciones generales a los candidatos que resultaren electos en el proceso electoral primario de cada partido político, y ojo con lo que dice aquí a continuación, bajo cualquiera de las modalidades autorizadas en la presente ley, el día siguiente de haberse efectuado la convocatoria a elecciones generales. Aquí hay 2 o 3 cosas importantes en este primer párrafo del artículo 213. Como pueden ver ahí, en la segunda y tercera línea dice, debe inscribir de oficio. ¿Qué significa de oficio? Es decir, sin que nadie se lo pida. ¿Y por qué no nos lo tienen que pedir? Porque esos candidatos ya resultaron electos en el proceso electoral primario. Y el Pleno ya resolvió, en el caso de los partidos que fueron a elecciones primarias, declararlos como candidatos a través de la declaratoria. Y a los partidos que no participaron en elecciones primarias, para este momento los inscribimos de oficio. ¿Por qué de oficio, Raúl, Fátima, Yahvé y Bartolo? ¿Por qué los inscribimos de oficio? Pues sencillamente porque ya se resolvió su inscripción previo a la inscripción de oficio. Ya se hizo previamente una solicitud de inscripción a través de la presentación de fórmulas y nóminas, y entonces lo que resta es nada más agarrar esa resolución e inscribir a los candidatos que ya se resolvieron ser inscritos cuando los partidos celebren su proceso a través de lo que mandan sus estatutos. Pero en realidad lo más importante de ese artículo es que se establece que debe inscribirse el día siguiente. Le pido, por favor, Raúl, si es el artículo, disculpe, porque me quiero referir a ese otro segmento. Dice que debe inscribirse el día siguiente de haberse realizado la convocatoria a elecciones generales a los partidos políticos, a los candidatos que resultaron electos en el proceso electoral primario bajo cualquiera de las modalidades.
¿Cuáles son las modalidades que reconoce la ley? Las modalidades son las elecciones primarias mediante voto directo y secreto, y en esta elección hubo 3 partidos que tuvieron elecciones primarias mediante voto directo y secreto. La consulta partidaria, que está reconocido en el artículo 180 y que se realiza a través de asambleas, y cuando el proceso es desierto, como en el caso del PSH de Fátima Mena, en donde, según se nos informó, no resultó inscrito o no fue a solicitar inscripción ningún movimiento interno o ninguna corriente, como se le llama popularmente, entonces se realiza la elección conforme a lo que mandan sus estatutos. Esas son las 3 modalidades que reconoce la ley electoral para realizar el proceso electoral primario: elecciones primarias, consulta partidaria o elección de segundo grado a través de asambleas o convención. Eso está en el 177, 180 y 181. Y luego en el 213 establece la fecha en que deben inscribirse. Ojo, este artículo no dice solicitar su inscripción. Este artículo no dice presentar nóminas. Este artículo, Raúl, Fátima, Yahvé, Bartolo, este artículo dice claramente inscribir a los candidatos. Y además dice que debe ser de oficio. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley? Y eso, pues uno lo puede concluir a través de una simple lectura de la ley. No es necesario ni siquiera ser abogado. Bueno, yo no soy abogado y lo entiendo. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Que todos los candidatos, con excepción de los candidatos independientes, pero todos los candidatos de los partidos políticos legalmente inscritos que van a participar en elecciones generales, pasen por un proceso electoral primario. Y ese proceso electoral primario concluye, en el caso de los que van a elecciones primarias, con la declaratoria de elecciones, y en el caso de los que van a un proceso mediante consulta partidaria o mediante elección de segundo grado, tal como mandan sus estatutos, concluye con la resolución de inscripción de esos candidatos. Entonces, la ley electoral es bien clara. Yo me podría referir a muchas de las cosas que se han dicho en este programa, pero nosotros tenemos como límite inmediato y como límite supremo la ley electoral. Y en el Congreso, y bueno, ahí usted tiene 3 diputados, y en el Congreso esto se cambiara, pues nosotros tendríamos otra obligación, pero sencillamente lo que nos toca es aplicar la ley electoral, es aplicarla. Y quiero explicar por qué precisamente para estas elecciones nosotros vamos a estar denunciando cualquier retraso al cronograma. Y hablo de cronograma porque lo que el Consejo hace es agarrar las fechas que están en la ley electoral y ponerlas en un cuadro y publicarlas, pero el cronograma ya existe, ya hay fechas dentro de la ley electoral como esta fecha, que es el 30 de mayo. El 30 de mayo deben estar inscritos todos los candidatos, independientemente de la modalidad bajo la cual fueron electos. ¿Por qué entonces nosotros vamos a cuidar con celo, Raúl y compañeros que están ahí en el foro? Vamos a cuidar con celo y vamos a denunciar todo intento por retrasar el cronograma, porque precisamente ser contemplativos con los movimientos y los partidos, haberles concedido plazos extraordinarios al Partido Nacional, por ejemplo, para que cambiara el fondo de una casilla, al Partido Liberal para que se pusiera de acuerdo con la papeleta de autoridades, fue lo que provocó retrasos, y eso lo hemos expuesto ampliamente, fue lo que provocó retrasos en la entrega de maletas electorales. Nunca estuvo planificado que el Consejo Nacional Electoral terminara de entregar maletas casi a las 10 de la mañana. Y eso, disculpen compañeros, este plazo sí tiene muchísimo que ver con todos los demás plazos, y se retrasa todo lo demás, Fátima. Y se lo digo porque yo he trabajado ya en 2 ciclos electorales, en el proceso electoral, se lo digo con mucha propiedad, retrasa absolutamente todo. No podemos hacer un sorteo de posiciones que, como lo manda la ley, debe ser el 4 de junio,
5 días después de haberse inscritos los candidatos de los partidos, sin precisamente haber inscrito a estos candidatos. Nosotros deberíamos nada más tener pendiente la inscripción de candidaturas independientes. ¿Cuántas son estas candidaturas independientes? Se proyecta que van a ser un poco más de 20, pero todo lo demás debería estar resuelto, lo que nos permite entonces hacer que nos permite iniciar el diseño de la papeleta, nos permite iniciar la recolección de las fotografías de los candidatos, nos permite iniciar a dimensionar la papeleta electoral. Nosotros, para poder definir las dimensiones de la papeleta y lanzar posteriormente los pliegos de condiciones para adquirir las papeletas, los documentos esenciales y los documentos auxiliares, tenemos que saber cuántos partidos políticos están inscritos. Para poder mandar a imprimir las credenciales, tenemos que saber cuántos candidatos y cuántos partidos políticos y en qué municipios están inscritos. Entonces, si retrasa cualquier día adicional al plazo, ojo, no es que lo propone Marlon Ochoa o Stephanie Corrales, es el plazo que manda la ley. Cualquier día adicional al plazo que manda la ley en su artículo 213 es una afectación al cronograma electoral. Y sépanlo, y aquí aprovecho el espacio, Raúl, para reiterar un compromiso ante todo el hondureño. Nosotros no vamos a quedarnos callados frente a cualquier intento por provocar demoras en el cronograma electoral. El cronograma electoral, sobre todo considerando los retrasos que hubo en elecciones primarias, para las elecciones generales debe ser sagrado. Pero esta discusión, dice Fátima que considera que la propuesta nuestra es absurda. La discusión es absurda, Fátima. Si este plazo está reconocido en la ley electoral, basta leerlo. Y yo la invito, Fátima, siempre que y quizás ese es uno de los problemas, yo con muchísimo gusto la recibo, y si quiere hoy mismo a las 10 de la mañana en mi despacho, pero únicamente ha ido a buscar al Partido Nacional y la han orientado mal en el Consejo Nacional Electoral. Con muchísimo gusto, Fátima, la recibo hoy mismo con Luis León, si quiere, a las 10 de la mañana en mi despacho, para aclarar lo que ya manda la ley electoral. Y es que al día siguiente de hacerse la convocatoria está fijada para el 29 de mayo, entonces al día siguiente deben inscribirse los candidatos de todos los partidos bajo cualquiera de las modalidades que hayan sido electos en su proceso electoral primario. Insisto, no vamos a permitir ni vamos a quedarnos callados ante cualquier intento de demora en el cronograma electoral. Y Fátima, si así ustedes lo estiman, está invitada hoy a las 10 de la mañana, junto con todos los demás partidos legalmente inscritos que no realizaron elecciones primarias, pero que están obligados a haber realizado un proceso electoral primario y que están obligados además a ser inscritos el 30 de mayo, y si cumplen los requisitos participarán en las elecciones generales. Gracias, Raúl. Sí, un momento, don Marlon. Fátima. Bueno, primero que todo creo de que el consejero Marlon Ochoa pues es una persona que tiene experiencia, él ya ha estado en los procesos electorales y pues él sabe de que el cronograma debe ser aprobado por el Pleno del Consejo, y si bien hay ciertas fechas que ya establece la ley, es el Pleno y el Consejo que tuvo que haber realizado un cronograma con tiempo para haber dado los tiempos suficientes y vastos y facilitar a los partidos para que iniciáramos un proceso de inscripción. En la misma propuesta, el consejero Ochoa, que presenta la licenciada Corrales, se habla de diferentes tiempos que son imposibles, materialmente imposibles de incumplir. No porque nosotros querramos, simple y sencillamente porque el Consejo Nacional Electoral, al momento, con esa discrecionalidad que le da la ley de haber preparado un cronograma electoral, pues no contempló la etapa de inscripción de los partidos que no fuimos a elecciones el pasado 9 de marzo. Por lo tanto, a mí me parece
que leer un artículo aislado, de entender un procedimiento de inscripción de candidatos y candidatas con todas las actividades, plazos y tiempos que se requieren, sin considerar principios como por ejemplo el de igualdad ante la ley, el de no discriminación, el principio de imparcialidad que debe regir al Consejo Nacional Electoral y el ejercicio de derechos civiles y políticos, no solamente que están en la Constitución de la República, sino que en la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal que garantiza la participación de los ciudadanos y ciudadanas, que usted ahorita que es 7 de mayo me esté hablando cuando ni siquiera han aprobado un cronograma, cuando ni siquiera han facilitado los formatos, que tenemos que iniciar con tiempos que corren a partir de dentro de 2 días, eso violenta el principio de legalidad en un Estado de Derecho donde debemos de tener reglas claras. Por lo tanto, la lectura que se le ha dado a ese artículo que usted está leyendo es que se inscribe de oficio a los partidos políticos que fueron a las internas, en este caso el 9 de marzo, y que inicia el proceso de inscripción de la nómina de oficio, es decir, nosotros no tenemos que pedirles a ustedes que nos inscriban, ustedes nos tienen que decir a partir de esta fecha, ustedes tienen esos formatos a partir de esta fecha, ustedes presentan la solicitud a partir de esta fecha, ustedes se les va a dar un informe de inconsistencia, a partir de esta fecha se dan las subsanaciones. Esa es la lectura que nosotros hemos hecho y esa es la dinámica que han utilizado para el tripartidismo y que nosotros queremos que se aplique. Las prórrogas no solamente se la dieron al Partido Liberal, al Partido Nacional, también, consejero Ochoa, las tuvo Libertad y Refundación. Entonces yo creo que nosotros como partidos emergentes lo que esperamos, y que bueno, no somos ni tan emergentes, nosotros venimos desde ya hace mucho tiempo, es un trato digno e igualitario. Y que si el Consejo Nacional Electoral cometió el error de no elaborar un cronograma a tiempo, es una corresponsabilidad de los 3 consejeros propietarios. Nosotros entendemos, no les vamos a apedrear ni a decir todos los problemas, porque aquí no se trata de llorar sobre la leche derramada, se trata de salir adelante con el proceso electoral. Y que la propuesta, consejero Ochoa, y bueno, agradezco, le tomo la palabra, que nos pueda recibir el día de hoy, porque sí hemos buscado espacios, ¿verdad? Y pues me parece que agradezco su apertura, pero yo insisto que leer solamente ese artículo sin que el Consejo hubiese cumplido con todos los requisitos que se requieren y las facilidades para cumplir con el principio de legalidad y tener clara cuáles son los pasos, los tiempos para dar un proceso de inscripción a los partidos que no fuimos a elecciones internas primarias, sigo considerando y mantengo que es una violación a nuestros derechos y que esperamos del Consejo que se pueda construir una propuesta conjunta y que créame que en ningún momento nosotros queremos afectar el calendario, el cronograma electoral. Usted es testigo como todos los proyectos que se han enviado en función del fortalecimiento, el PSH, el Partido Salvador de Honduras, ha acompañado. Bien, brevemente, don Marlon, finalmente, porque tengo 2 noticias para terminar. Siguen los pleitos, las diferencias. El pleito de qué me vas a dar, qué voy a agarrar yo, me quedo en el aire, entonces no te apoyo o no te ocupo. Eso sigue en el Partido Liberal, ya lo voy a dar y también voy a cerrar con lo del Vaticano. Marlon Ochoa, gracias, su participación final. Sí, bueno, es absurdo, Raúl, decir que porque nosotros no hemos aprobado una tabla con fecha, estas no existen o no se señalan. O sea que si no aprobáramos esa tabla, a la que se le llama cronograma, no podrían haber elecciones generales, cuando ya la ley manda y fija una fecha para las elecciones generales. Que nosotros no hayamos aprobado una tabla en donde se ponen las fechas de la ley, no es razón para incumplirla, ¿verdad? Ahora, estamos claros entonces, Fátima, que lo que ustedes piden es que se incumple el plazo ya fijado en la ley electoral, porque ese plazo es clarísimo. Debe inscribirse un día después de la convocatoria, es decir, el 30 de mayo, a todos los candidatos de todos los partidos
que realizar un proceso electoral primario bajo cualquiera de las modalidades. Ese artículo no permite otra interpretación, obviamente, a menos que usted tenga una intencionalidad política para querer incumplir ese cronograma. Yo sinceramente creo que aquí hay también una confusión, porque dicen que los plazos en 2021 se hicieron distintos. Pues claro, en 2021 los plazos del proceso de inscripción de los partidos que no realizaron elecciones primarias se realizaron con los plazos de la ley electoral y de las organizaciones políticas, y se realizaron con esos plazos porque la ley electoral se aprobó un día antes de la convocatoria. Y aquí creo que Yahvé y Bartolo eran diputados, si no me equivoco. Se publicó la ley electoral de Honduras, que está vigente, un día antes de la convocatoria, por lo que era materialmente imposible inscribir a los candidatos de los partidos que no realizaron elecciones primarias al día siguiente, 2 días después, pues. Pero nosotros llevamos conociendo esta ley, bueno, al menos yo, 4 años, ¿verdad? Y toda la población hondureña lleva conociendo esta ley 4 años. E insisto, el hecho de que no hayamos puesto la fecha o de que aún no se haya publicado un cronograma electoral no es fundamento legal, ni práctico, ni lógico para que comencemos el proceso electoral general incumpliendo los plazos que manda la ley. Ante el pueblo hondureño, yo como consejero tengo una obligación superior que la obligación que tengo con su partido político, Fátima, y es la de garantizarle a los más de 6 millones de personas que van a integrar el censo de las elecciones generales que el día de la elección, a las 7 de la mañana, van a estar instaladas las 19,000 juntas receptoras de votos. Y eso no se va a lograr si desde ya comenzamos incumpliendo el cronograma electoral. La recibo con muchísimo gusto a las 10 de la mañana hoy en mi oficina, pero no va a ser, y se lo digo desde ya, punto de agenda, el incumplimiento de los plazos que manda la ley. Consejero del Consejo Nacional Electoral, don Marlon Ochoa. Fátima se retira, ya voy a despedir a mis invitados. Con atención, vamos a referirnos ya a la confrontación, al enfrentamiento entre el grupo de Salvador Narrala y el grupo de Jorge Calix y Yanni Rosenthal. En un momento les doy bastantes detalles de eso. Inclusive anoche estaban hablando de querer quitar a Yossi Toscano, de diputado por Francisco Morazán, para ver si la posición se la daban a Jorge Calix. Así están las cosas. Pero al parecer se han roto nuevamente las negociaciones y se hablaba de una juramentación de la comisión de campaña de Salvador Narrala. Trasciende que ya no va a ser en estas próximas horas la juramentación. Por cierto, me decían, Jorge Calix está cuarto en esa comisión de campaña. Ya le doy detalles, pero nos vamos, Fátima. Muchísimas gracias, Raúl, por la oportunidad de estar aquí. Nosotros insistimos de que debe haber un cronograma alineado a los tiempos y plazos que garanticen la participación, y hemos acompañado en todo momento la realización del proceso electoral en tiempo y forma. Así que lo único que esperamos es un trato igualitario y digno. Y bueno, le tomo la palabra justo ahorita, me retiro porque voy para el Consejo Nacional Electoral. Bartolo. Pero yo lo quisiera reiterar que mi posición es que debe darse todas las facilidades para que se inscriban todos los partidos que han hecho su solicitud y que llenan los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral. Pero que esto no debe violentar, ¿verdad?, de ninguna manera los plazos ya establecidos en la ley, ¿verdad?, y que el Consejo Nacional Electoral no realice acciones que nos retrasen el proceso electoral para evitar que se repita pues lo que sucedió en marzo anterior aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Porque lo que necesitamos es que haya certidumbre y que haya confianza en estas elecciones que se están haciendo, de tal manera que no haya nadie que desconozca los resultados de las mismas. Gracias, Bartolo. Sobre esto, y le tengo que, teniéndolo aquí, le voy a preguntar. Pero no, mejor vamos con el Partido Liberal. Ya, atención. Y lo que el guacho pone en los guachazos, todo es cierto. Anoche una fuente me habló diciendo que, mira, quieren quitar a Yossi Toscano. A Yossi Toscano la gente va a votar por él. Ojo a los políticos. La gente va a votar por Yossi Toscano.
Yo si no renuncié, no más papo. ¿Ah? Sí, hombre. Bueno, se suspende juramentación, trasciende que se suspende juramentación de la comisión, esto está en los guachazos, de campaña de Salvador Narrala que tenía programada para hoy. Motivo, aún no hay acuerdo entre Jorge Calix, Salvador Narrala y con Gianni Rosenthal tampoco. Los calistos exigen a Narrala el 40% del gobierno. Dicen que Narrala, le dije que si quieren la subsecretaría, además de la diputación para Jorge Calix, para que Jorge Calix pueda aspirar a la presidencia del Congreso. Mañana hay una reunión de Calix y sus alcaldes electos. Narrala estaría invitado. Ya no se va a dar esa reunión, ¿verdad? Sí, no. ¿Ya no se va a dar? Ya. Ah, no. Bien, solo termino. Que si Narrala no cede los demandas de los calistos, no lo apoyarán. Otro golpe para Narrala es que la convención se está pidiendo se celebre en San Pedro Sula y no Tegucigalpa como quiere el candidato. Están enfrentados los liberales, no hay unidad, no hay acuerdos y eso no es bueno. Ojo, lo más interesante de las internas fue la elección entre Narrala y Calix. Ya se sabía que Rixi ganaba, ya se sabía que Papi a la Orden ganaba, Narrala y Calix. Pero no sacaron tantos votos tampoco. Y esta división le está haciendo daño al Partido Liberal. Doctor. Bueno, creo que en el Partido Liberal hay suficientes personas con la sabiduría necesaria. Hay que recordar lo siguiente, el que gana debe abrir los espacios a los que pierden. O sea, tienen que entender de que tanto Jorge como el ingeniero Salvador, aunque Jorge tiene mayor arraigo liberal, porque participó en la Juventud Liberal, porque su padre fue alcalde, obviamente Salvador tiene un poco menos de arraigo, pero nos acogieron y nosotros que venimos también del Partido Liberal queremos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no nos podemos poner también una actitud intransigente a no abrir los espacios. Así que confío en la sabiduría de los liberales que quieren a este partido, que quieren a esta institución, porque el triunfo se puede escapar como agua entre las manos y a veces eso puede pasar factura. Ojalá que lleguemos a los consensos necesarios, no en la repartición de puestos, porque eso no es lo que se busca. Se busca la unidad del partido en pro, no solo de la institución rojo, blanco, rojo, sino que del país. Así que tengo la información de que la convención que se iba a realizar mañana, nosotros íbamos a tener una convención con los 191 convencionales, con nuestros candidatos a alcaldes, para agradecer, no para llevar polémica ni nada, sino que solo para agradecer el esfuerzo que se hizo. Por los momentos, hasta la hora de hoy, del día de hoy, está cancelada, por mientras siguen avanzando las negociaciones. Yo les voy a decir algo antes de retirarme. Me dice un buen amigo a quien yo aprecio mucho. Yo me había callado esto del Partido Liberal, creí que iban a llegar a acuerdos, arreglos. Ya periodísticamente no puedo guardar silencio. Es un gran caos el que tiene. Poneme las fotos que te pedí, si sos tan amable, Marcos. Y lo voy a decir. Ha trascendido que Narrala ha dicho que no ocupa muchos diputados para ganar. A Mario Segura, que lo ponen bien joven en esa foto. A Mario, que es el líder del departamento del Paraíso, lo ha apartado. A Calix y a Gianni están muy lejos dos ahorita porque no hay ningún acuerdo y no hay apoyo. La que manda dirigiendo la campaña, la honorable diputada por Francisco Morazán, que va por la reelección y que la gente votó por ella, es Irosca Elvir, que está al frente de la comisión de campaña. Ella está al frente de la comisión de campaña de su marido. Esto tiene incómodo a un buen grupo de diputados y candidatos liberales, pero Salvador Narrala ha sido claro. Irosca va de presidenta del Congreso Nacional si yo soy presidente. Él eso quiere. Anoche querían quitar a Yossi Toscano para ver si le daban un curul a Jorge Calix, pero al parecer se ha caído eso. Eso provoca que la gente de Calix se aparte. Segura no está contento, Gianni Rosenthal no está contento, Narrala no tiene tanta experiencia, tiene popularidad, pero todo esto le puede generar lo que bien dice el doctor Yves Savillon, que una supuesta victoria, porque si ustedes suman,
no se ganó con tanta contundencia, el liberalismo no sacó tantos votos. Si se pelean, van a estar más lejos que cerca de que Nasrallah sea presidente, y como dice Yavet, como el agua entre los dedos se podría ir un posible triunfo, que no está fácil. Libre está en el poder y los nacionalistas mostraron que dan respaldo a Narri Tito Asfura. Así está, polémica en el Partido Liberal, divididos, separados, lejos de una unidad. Se suspende, trasciende que iban a juramentar a la comisión de campaña, no se va a hacer. Una reunión de los de Calix mañana tampoco se va a hacer, pero las diferencias son grandes, que no lleguen enormes, porque entonces el Partido Liberal no tendría opción de ganar si no van unidos. ¡Ojo! Trasciende que algunos hasta hablan de ya querer platicar bien con los nacionalistas o bien con los de Libre si no hay acuerdo con Salvador Nasrallah. Antes de irnos, Fernando Arteaga tiene ya detalles de lo que está ocurriendo en el Vaticano en la elección del sustituto del Papa Francisco. Fernando. Continuamos, licenciado, informando sobre este acontecimiento histórico que, por supuesto, tenemos imágenes en directo desde la Capilla Sixtina en el Vaticano a esta hora de la mañana aquí en Honduras, hora de la tarde. Ya son las 5 de la tarde en el Vaticano, en Roma, por supuesto, donde se está desarrollando esta ceremonia de... esta ceremonia donde los cardenales ya están en esta Capilla Sixtina. Los 133 cardenales se encuentran ahora en la capilla. Es entre esos muros donde elegirán al sucesor del Papa Francisco. Tras cantar las letanías de los santos, los cardenales cantaron 2 oraciones sentados bajo el fresco de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Por supuesto, son imágenes en directo. Escuchemos un poco de lo que se manifiesta en el Vaticano cuando son las 5 de la tarde. Ego che vinco cardinalis pulci, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hac sancta Dei Evangelia che manu tu mea tango. Et hac sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Iosepus cardinalis Bosanic, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hac sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Bueno, y lo que vemos en este momento es los cardenales presentando un juramento de secreto. Los cardenales están presentando este juramento colectivo de observar con la mayor fidelidad el secreto, sobre todo lo que de alguna manera se relacione con la elección del pontífice. El juramento de secreto es uno de los últimos actos que el mundo verá antes de que la Capilla Sixtina entre extra omnes y cierre sus puertas. Luego, uno por uno, por orden de antigüedad, los cardenales presentarán juramento individual. Y yo prometo y juro que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano dirá cada uno. Así que todos estos cardenales ya se encuentran con este juramento y ya dicen también esta información de los medios internacionales que posteriormente ya comenzarán las votaciones y llegará el momento de conocer si hoy habrá papa o no, si va a continuar estas votaciones en los próximos días. Por supuesto, tendremos más detalles en la señal de Canal 11 en los próximos minutos. Vamos con nuestros compañeros de Hoy es tu Día.